Hello everyone and welcome to day 4 of my free German course based on my innovative bilingual language learning method called Translation Cubed. My name is David Allen Martin II and let's get into it. First of all, just like every day, before we get into the details, the nitty-gritty of this lesson, today's lesson, I would like you to have completed my 6 fundamental steps. I'm going to remind you about this each day, every time that we do these videos, because they are absolutely essential for you to go from a state of dependence, where you're dependent on the text, to a state of independence, where you are independent from the text and from the translation. So your goal before you watch each one of these YouTube videos is to be able to listen to and understand the German content without needing the text or the translations. Okay, so if you haven't completed these 6 fundamental steps yet for today's lesson, then please do that. Okay, go ahead and do that now, and you can simply pause this video, do that, and come back, and then we can get started. Okay, assuming that you have just come back to the video after completing my 6 fundamental steps with the content for today's lesson, let's go ahead and take a look at the content of the script of the video, which is right here. As always, it's the same text as just below the video, but unlike in the script on the Deutsche Welle website, I give you translations of everything so that you can understand in your language, in this case in English. Okay, let's go ahead and take a look. So Nico says Yara, and he shows a picture. And Lisa says, Wer ist Yara? Wer? Who? Wer. So a W in German is always pronounced like an English V. So it's wer, wer. I've mentioned before that an R at the end of a word or a syllable in German sounds something like an A. So this word is pronounced wer, 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 wer. When you're speaking quickly, wer. Wer ist Yara? Wer ist Yara? Notice that an A at the end of a word in German is not swallowed like in English. In English, we would pronounce this name Yara, Yara, and the second A sounds something like an But in German, an A is pronounced like an A. German vowels are very, very pure, so it's Yara, Yara, Yara. Wer ist Yara? Nico says, meine. So last time we talked about the fact that if a word ends in E, then it's either referring to a feminine noun or it's a plural. In this case, it's a feminine noun. What noun? Meine, and then Nico wants to say aunt. He can't remember how to say aunt, and Emma knows that word in English, and she says, deine Tante? Deine Tante? So, meine Tante. Tante is the German word for aunt. It's a feminine noun. Meine Tante. Deine Tante? Ist Yara deine Tante? And then Lisa, her aunt, says nicht schlecht, nicht schlecht, right? She's proud of Emma for having known that word, recognized that English word. Nicht schlecht, nicht schlecht. So in the last lesson, we saw CH, but it was after a back vowel. It was brauchst du Hilfe, brauchst du Hilfe. After back vowels, A, O, U in German, a CH is ch. But in this case, it's not a back vowel, it's a front vowel, E. The other front vowel is E. So after E and E in German, a CH is softer sounding. It's H. This H
sound also exists in English. In the words hue, as in a color hue, or Hugh the name Hugh, as in the actor Hugh Grant. So nicht, nicht, schlecht, nicht, schlecht. It's almost impossible to say this sound correctly without smiling. So if you need some help saying the sound, try to smile. Nicht schlecht, nicht schlecht, okay? Nicht schlecht. And when this word especially is said quickly, this first word, a lot of the times you just say nicht, nicht schlecht, and you swallow the T. Okay. Du willst zu deiner Tante. Du willst zu deiner Tante. Notice that the translation, the idiomatic translation, is do you want to see your aunt? Or it could also be do you want to go to your aunt? But in German, you literally say you want to your aunt. So in German, you can imply the go or the see part and just say to. You want to your aunt. Du willst zu deiner Tante. Du willst zu deiner Tante. Zu Yara, to Yara. Hast du die Adresse? Hast du die Adresse? In English, when we pose questions, we use this do. Do you have? In German, you just say, have you? This is very reminiscent of older forms of English, right? If you've read Shakespeare before, it sounds Shakespearean. Have you the address? Hast du die Adresse? Okay, Straße, street, Hausnummer. And he can't really remember. Adelschiffstraße? And Lisa says, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. This ken is short for kenne. Ich kenne, I know. But many times the E, the letter E, is chopped off of the end of ich form. So die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. It's very typical of spoken German. Die kenne ich nicht. I don't know her. Komm, wir helfen dir. Come on, we'll help you out. Come on, we'll help you. Komm, wir helfen dir. Yippee, Emma says. And Nico says, Emma. Emma says, mein Name ist Emma. My name is Emma. In the next lesson, we're going to learn another way how to say my name is. But this is very similar to English, very easy to remember. Mein Name ist Emma. Mein Name ist Emma. Careful here, this looks like the English word, but in English we say name. In German, an E at the end of a syllable is always pronounced. Mein Name ist Emma. Mein Name ist Emma. Und das ist meine Tante. Here we have E's at the end of the word as well. Und das ist meine Tante. Und das ist meine Tante. Deine Mama? Deine Mama? Nein, Lisa ist nicht meine Mama. Lisa ist nicht meine Mama. Notice that I swallow the T when I say this sentence quickly. Lisa ist nicht meine Mama. Very typical of spoken German, colloquial German. Sie ist meine Tante. So an S at the beginning of a word is Z. Sie. Sie ist meine Tante. Sie ist meine Tante. Meine Mama fliegt, yeah, she says, fliegt nach Amerika. Fliegt oder fliegt nach Amerika. Here we have another CH, but it's following a back vowel, A, so it's nach, nach, nach Amerika. Sie arbeitet da. Sie arbeitet da. In German, there's no difference between works and is working. You use the same verb form to say both that someone works and that someone is working. In this case, it's she is working. She's working there. Well, it could be both. I translated it as she works there. So if she regularly works there, sie arbeitet da, or she's currently working there. It doesn't make a difference. In German, you use the same form, whereas in English, we differentiate. Okay. Bitte can mean many things. It means please, it means you're welcome, but it also means here you are. Yeah.
Emma hands the cookies to Nico and says, Bitte, bitte, here you are, here you go. And Nico says, Danke. Okay, and then he practices, Mein Name ist Nico. Hallo Nico, hallo Emma. So in German, notice they just say hallo, hallo. In German, it's not very common, or it's not as common to say, it's nice to meet you, as it is in English. If you want to say, it's nice to meet you, you can say, schön, Sie kennenzulernen, in a formal fashion, as a form of formal address, schön, Sie kennenzulernen. And if you'd like to say this informally, it's schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen. But even that is considered, or rather seen as being somewhat too formal in everyday German. I have rarely, in over 10 years in Germany, heard people who are, especially in their 20s, say, schön dich kennenzulernen. They usually just say, hallo, okay? So that's why here they're simply saying hallo. It's the equivalent of saying, nice to meet you, Nico, nice to meet you, Emma, okay? Okay, great. So now that you've done that, you can go ahead and dig into the active reverse translation part. Remember, just as I've reminded you in each one of these videos, that your first goal is to be able to listen and understand without the text of the translations. Then your goal should be to speak these sentences from memory using active reverse translation. And your final goal, there we are, your final goal should be to practice remembering the meaning of the sentences and actively remembering the vocabulary using the Anki deck for any particular day. So for today, you simply go into day 4 and then you click here on the Anki decks, and here you have them. You go to the bottom, download them, and import them into Anki, and you have everything you need to practice what you have learned. Okay, let's go ahead and go back to the lesson here. I don't believe there was too much in the way of, no, there isn't even a grammar section for this particular lesson. I do recommend that you do the exercises as always. In this case, you have some pictures that you have to associate. There's generally some listening as well. In any case, I do recommend that you complete the exercises as well as taking a look at the culture and society section. Okay? All right, great. Well, I hope that was helpful to you. Let me know if you have any questions. Take care. See you soon. Bye-bye. Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos al cuarto día de mi curso gratis de alemán basado en mi innovador método de aprendizaje bilingüe llamado Translation Cubed. Me llamo David Martín y vamos al grano. Primero, como todos los días, por favor, si todavía no han completado mis 6 pasos fundamentales para este contenido, para la lección de hoy, por favor, que lo hagan ahora mismo. Que los pasos están aquí, ya lo he dicho todos los días, durante los últimos días, pero lo voy a decir todos los días porque algunas veces las personas pues hacen clic en este vídeo para empezar y no saben exactamente qué hacer. Entonces, todos los días del curso hay que completar estos 6 pasos con cualquier contenido Translation Cubed, ¿vale? El primer objetivo siempre es de poder escuchar y comprender el contenido en alemán sin necesidad del texto ni de las instrucciones. Van a poder entender perfectamente el alemán hablado al final después de haber completado estos 6 pasos, ¿vale? Entonces, si todavía no han hecho eso, por favor, que lo hagan ahora, ¿vale? Ok, muy bien. Ahora,
Supongo que ya han completado los 6 pasos, ya pueden entender perfectamente o casi perfectamente el contenido audio, ¿vale? De este vídeo y ahora vamos a analizar, vamos a ver más detalladamente este texto, ¿vale? Que es el mismo texto como todos los días, como lo que dicen en el vídeo, ¿vale? No sé por qué, pero no ha funcionado. Ahora. Ok. Entonces, como ven, es el mismo texto. La única cosa es que en la página de la Deutsche Welle no hay traducciones. Entonces, lo que les brindo son las traducciones bilingües a varios niveles con mis textos Translation Cubed. Ok, ahora. Nico dice Yaga, Yaga y enseña una foto de una mujer. Lisa dice Wer ist Yara? Wer ist Yara? Ven que una V doble en alemán se pronuncia como una V en inglés. Wer ist Yara? Este sonido es labio dental. Hay que poner el labio de abajo en los dientes de arriba. Wer, wer, wer ist Yara? Wer ist Yara? ¿Vale? Wer ist Yara? ¿Quién es Yara? ¿Quién es Yara? Y Nico dice meine y no se acuerda. Ya dije la última vez que los posesivos que terminan en e, eso significa que el sustantivo que va después de esta palabra o es una palabra femenina o plural. Entonces, meine, y no sabemos qué va a decir él, pero lo ponemos suponer deine Tante. Él dice primero Aunt en inglés, tía, Aunt, porque no se acuerda. Se supone que él es español. Y Emma dice, deine Tante. Entonces, meine Tante, deine Tante, die Tante, una palabra femenina. Y la palabra, la posesiva, em, también termina en E. Deine Tante, deine Tante. Y Lisa, que es la tía de Emma, dice, wow, nicht schlecht, porque la niña ha reconocido la palabra inglesa aunt. Nicht schlecht. Ven que una CH después de una I o E, después de una E, se pronuncia muy suave. Nicht schlecht. Nicht schlecht. ¿Vale? Vimos en la última lección que una CH después de una vocal posterior, no anterior, porque estas vocales son vocales anteriores y E, después de una vocal posterior, o sea, A o U, una CH es J. Creo que hay un ejemplo de esto en... sí, aquí. Nach, nach. A es una vocal posterior, entonces la CH, la combinación CH se pronuncia muy fuerte. Nach, nach. Pero en estas dos palabras, nicht, schlecht, la I y la E son anteriores, vocales anteriores y entonces nicht schlecht, ¿vale? Ok. Bueno, si pensamos un poco en el español, funciona así también en español, solo al revés. Cuando una C está antes de una I o de una E, es suave.
sí sé en España o sí sé en Latinoamérica, pero si está antes de una vocal posterior, A o U es K, K, Q, ¿no? Sí sé, K, K, Q. Entonces es el mismo fenómeno, solo al revés en alemán, ¿vale? Ok, nicht schlecht. Y muchas veces cuando se dice nicht antes de otra palabra, se traga la T. Entonces, nicht schlecht, especialmente cuando uno está hablando rápidamente, ¿vale? En el alemán coloquial. Ok. Lisa dice, du willst zu deiner Tante, du willst zu deiner Tante. Hemos visto la última vez que las palabras, los verbos que se conjugan para el du terminan en st. Du willst zu deiner Tante. Una Z se pronuncia como TS. Du willst zu deiner Tante. Du willst zu deiner Tante. En español, quieres ver a tu tía o quieres ir a ver tu tía, pero en alemán podemos simplemente eh, no decir el ir o el ver. Simplemente decimos, tú quieres a tu tía, tú quieres a tu tía, du willst zu deiner Tante, zu Yara, hast du die Adresse, hast du die Adresse, tienes la dirección. Cuando estamos haciendo una pregunta en alemán, ven que el du no está al principio, sino está en la segunda posición. Hast du die Adresse? ¿Vale? Hast du die Adresse? Straße, calle, Hausnummer. Y no se acuerda Nico Adelschiffstraße. Elisa dice, die kenne ich nicht. Die kenne ich nicht. No, no, no la conozco, debería ser. No la conozco, la calle. No la conozco. Die kenne ich nicht. Komm, wir helfen dir. Vamos, te ayudamos. Y Emma dice, yippie. Vale, y después están en el coche y Emma dice, mein Name ist Emma. Mi nombre es Emma. Casi tal cual como en español. Mein Name ist Emma. Muy importante, una E al final de una palabra en alemán siempre se pronuncia, no como en inglés. Entonces es mein Name. Mein Name ist Emma. Und das ist meine Tante. Und das ist meine Tante. Se ve que la palabra das, también es un artículo neutro en alemán, puede significar lo, ello, pero también esto, eso, esta, esa, muchas cosas. En este caso, esta es mi tía, pero se dice simplemente, und das ist meine Tante. Und das ist meine Tante. Se podría también decir, und sie, ella, ist meine Tante. También es posible, ¿vale? Pero muchas veces, especialmente en el alemán coloquial, decimos das. Das para todo. Das ist meine Tante. Deine Mama? Nico no entiende. Nein, Lisa ist nicht meine Mama. Sie ist meine Tante. Sie ist meine Tante. Meine Mama fliegt nach América. Acabamos de ver esta frase, o por lo menos esta palabra. Nach significa después de, pero también puede significar a, con un lugar. Nach América. ¿Vale? Ok. Se dice, por ejemplo, muchas veces nach Hause. Ich gehe nach Hause. Voy a casa. Ich gehe nach Hause, voy a casa. Nach. Ok. Sie arbeitet da. Se ve que arbeitet, o sea, los verbos en presente en alemán puede significar trabaja o también está trabajando, ¿vale? Entonces se utiliza tanto para generalizar como para decir que algo está pasando ahora mismo, en este momento, ¿vale?
Entonces, no sabemos en realidad si es ella trabaja ahí, pues frecuentemente, o ella está trabajando ahí ahora mismo, ¿vale? No está claro dentro de este contexto, sie arbeitet da, ¿vale? Bitte, bitte, ¿por qué dice bitte? Porque da galletas a Nico y bitte tiene muchos significados. Significa por favor, significa de nada, pero en este caso es aquí tienes o toma, ¿vale? Toma. Ella da las galletas a Nico y dice toma, bitte. Y Nico dice danke, danke. Mein Name ist Nico. Mm, apellido no. Puede significar apellido, pero apellido es Nachname, es nombre. Tengo que quitar eso. Mi nombre es Nico. Nico. Hallo, Emma. Vale. ¿Por qué dicen hallo? O sea, Nico dice su nombre y dicen hallo. Están sentados el uno al lado del otro. Porque no como en español o como en inglés, los alemanes no dicen, o sea, en situaciones coloquiales, no formales, no se dice mucho eh, algo como mucho gusto o encantado, ¿vale? En inglés, nice to meet you. Especialmente las personas más jóvenes muchas veces solamente dicen hello, ¿vale? Y eso en el contexto significa mucho gusto, conocerte, mucho gusto, encantado, ¿vale? Sí, pero si quieren decir mucho gusto o encantado, se puede decir schön dich kennenzulernen. Schön dich kennenzulernen. Eso sería informal o schön Sie kennenzulernen. Eso sería formal, ¿vale? Pero schön Sie kennenzulernen, sí, eso sí se dice en contextos formales, pero schön dich kennenzulernen suena formal, bastante formal para los alemanes jóvenes. Se puede decir, yo sí lo digo, porque me gusta decirlo, pero los jóvenes alemanes pues no lo dirían o no lo dirán en la mayoría de los casos, ¿vale? Ok, muy bien. Entonces, como siempre, recomiendo que hagan los ejercicios. También, como siempre, pueden entrar aquí en la sección de vocabulario para escucharles a los nativos diciendo estas palabras y frases sueltas, pero la mejor forma de practicar es yendo a la lección, bajando los mazos de Anki para el día de hoy que están aquí y practicando con las tarjetas Anki, ¿vale? Ok, muy bien. Y también recomiendo que utilicen la sección, o sea, o lean la sección sobre cultura y sociedad. Siempre es interesante. Y no olviden que también hay un contenido intermedio avanzado, que es este de aquí, pero lo bueno de mi sistema de mi método bilingüe es que también los principiantes, si son principiantes, pueden apreciar y aprender con textos más complicados, ¿vale? Más avanzados porque tienen traducciones de todo, de cada frase y cada palabra, ¿vale? Entonces no tengan miedo, podrían hacerlo si quieren. Necesitarían un poco más de tiempo, pero aquí tienen el texto Translation Cubed y aquí tienen el enlace al texto intermedio o avanzado, ¿vale? Ok, vale, muy bien. Entonces, muchísimas gracias por su atención. Y bueno, si tienen preguntas, como siempre, me pueden hacerlas en nuestro grupo de Facebook, aquí en los comentarios en YouTube o en Instagram. Que les vaya bien, nos vemos mañana. Chao, chao.